Esta historia inicia el sábado 1 de junio de 2002 en Memphis, Tennessee. Había caído la noche y el Dr. O'Brien Clearly, conocido como O.C. Smith, un médico forense de Shelby de 52 años, salía de su trabajo como habitualmente lo hacía. Su rutina se vio interrumpida cuando, en medio de la obscuridad, un extraño se abalanza sobre él. Varias horas más tarde, el policía Steve Scott patrullaba de manera normal en el área. Ahí encontró al Dr. Smith atado con alambre de púas a la reja de una ventana. Esta bajaba de unos escalones. También tenía quemaduras en partes de su cara. Aparentemente, el atacante le había lanzado algún tipo de material cáustico. Espeluznantemente, el doctor estaba atado como si estuviera crucificado y tenía más alambre de púas sobre el rostro. Pero algo más aterrador se descubrió. Le habían atado un artefacto explosivo casero al cuello. Increíblemente, el Dr. Smith estaba vivo y pudo identificar al policía Scott, pues eran amigos. El Dr. Smith no dudó en pedirle ayuda. Además, dijo que el atacante le había hablado. Este le había dicho: empuja, tira, gira y mueres. Bienvenido al corredor de la muerte. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Quiero contarles que la historia que les traigo el día de hoy es bastante extraña. Es muy singular, pero tristemente no ha sido resuelta, al menos no en papeles, ya que para algunos espectadores sí está bastante claro lo que aquí sucedió. Pero les adelanto también que las opiniones están bastante divididas. Así que quiero invitarles a ver juntos qué sucedió en el extraño caso del Dr. Smith, o como también se le conoce, el nombre de la máscara de alambre de púas. Vamos a verlo juntos y sacar nuestras propias conclusiones. Rápidamente un escuadrón antiexplosivos se presentó en el lugar. Los minutos eran lentos y parecían ser eternos, mientras retiraban el artefacto del cuello de Smith. La ATF pudo determinar que era un artefacto real, que pudo haber dañado a varias personas. Mientras tanto, el Dr. Smith fue trasladado a emergencias para que se le pueda retirar el alambre de púas y tratar las quemaduras. Mientras tanto, el FBI realizaba su propia investigación sobre el caso. Aquí hay dos datos importantes que hay que tener en cuenta. 3 meses antes, el 13 de marzo de 2002, otro artefacto explosivo había sido dejado en un pasillo del edificio donde trabajaba Smith. Además, un año antes, en abril de 2001, 3 cartas habían sido enviadas a la oficina del fiscal del distrito amenazando al Dr. Smith. Cuando interrogaron al Dr. Smith, él dijo que esa noche se encontraba saliendo del Centro Médico Forense de Memphis, alrededor de la medianoche. Él dijo que sintió que un sujeto salía desde su lado derecho. Él distinguió que era un hombre de alrededor 6 pies de alto. Y lo siguiente que sintió es que le arrojó líquido en la cara. Él lo único que hizo es levantar su brazo para protegerse los ojos y sintió que nuevamente le arrojaron más líquido y empezó a sentir que su cara le quemaba. Lo siguiente es que este sujeto le da un puñetazo al costado y lo tumba al piso. Después de arrastrarlo por una escalera, le ató tanto las muñecas como los tobillos con un alambre de púas. La manera que lo ató es bastante importante, así que prestemos atención a esto. El doctor dice que primero le envolvió el alambre de púas en los tobillos, luego en las muñecas y le puso una especie de corona de espinas sobre la cara y la cabeza. Luego lo levantó y lo empujó a la rejilla de seguridad de la ventana y lo ató con cables y candados para bicicleta en posición de crucifixión. Una vez puesto en esa posición, le pega la bomba al cuello.
Cuando el doctor Smith se encontraba en la sala de emergencias, el alambre de púas que tenía sobre su rostro tuvo que ser cortado, y ahí pudieron ver que tenía alguna serie de cortes y también algo como una especie de quemadura, pero afortunadamente no tenía ni quemaduras ni cortes graves, por lo que en 4 horas pudo ser dado de alta. Smith se recuperaba de este impacto en su casa junto a su esposa Marge, pero la policía sabía que el atacante estaba suelto en Memphis y que podía volver a atacar. Entonces las autoridades colocan como prioritaria la búsqueda del sujeto. El doctor Smith tampoco estaba tranquilo. Dijo que el atacante tenía mucha ira. Angustiado de ser nuevamente víctima del mismo, consiguió un perro guardián y portaba una pistola. Inclusive la búsqueda del atacante apareció en el famoso programa de televisión America's Most Wanted para encontrar alguna pista. Los agentes empezaron a indagar qué posibles enemigos pudiera tener Smith. Por su profesión, esto era altamente probable al ser médico forense. Smith inclusive había testificado en la corte, después de haber realizado sus aportes investigativos para la resolución de un sinnúmero de casos importantes. Entre estos casos estaba el de un sujeto llamado Philip Gorman. Philip Gorman en el año 1981 asaltó un local de Wendy's. Este asalto terminó mal, pues un policía, Ronald Oliver, resultó muerto en la escena. Ok amigos, brevemente les voy a resumir lo que pasó en el caso de Philip Gorman. Durante este robo que él había hecho en esta tienda, se determinó que en el lugar se encontraba él y 3 policías, entre los cuales estaba Ronald Oliver, el que había sido abatido. En la escena también se pudo encontrar el arma de Gorman, pero la bala que había matado a este agente nunca fue encontrada. Durante el juicio, los mismos policías dijeron que ellos nunca le vieron a Gorman disparar su arma, pero hubo un testigo el cual dijo que él vio desde el parqueadero de esta tienda que Gorman había utilizado el arma y que había disparado al policía. La evidencia señalaba que uno de los policías pudo haber sido quien disparó en contra de Oliver en un cruce de balas. Pero el testimonio del Dr. Smith sería determinante y clave en este juicio, pues él fue quien hizo la autopsia del policía abatido. Él dijo que el orificio que encontró en su cuerpo sí correspondía al arma de Gorman. Entonces toda la evidencia recolectada más este testimonio hizo que Gorman sea condenado a pena de muerte por inyección letal. Pero durante más de 20 años, Philip Gorman estuvo luchando por revocar esta sentencia. En todo momento aseguró su inocencia, admitió el asalto, pero jamás el asesinato. Además, las armas de los policías no se tomaron en cuenta dentro del juicio y se ocultó 2 radiografías hechas al cuerpo del agente Oliver. Posteriormente, el único testigo que había asegurado haber visto a Gorman disparar su arma se retractó. Dijo que pensaba obtener alguna recompensa dando este testimonio falso, cosa que había hecho antes en otros casos. Todos estos elementos podían haber mostrado quién realmente había disparado ese día, pero no sucedió así. Philip Gorman fue ejecutado en mayo del 2007. Pero no piensen ustedes que este caso de Philip Gorman es uno más de un larguísimo y extenso listado de casos que existen de hombres inocentes condenados a morir, pues este caso tomó mucha relevancia, inclusive se realizó una canción en la cual se hablaba de su inocencia, y algunas organizaciones de derechos humanos también se sumaron a la defensa de Philip. Entonces ustedes también entenderán el peso que tuvo el testimonio del Dr. Smith en este caso. Y a decir de Gorman y también de su abogado, él había dado un falso testimonio durante el juicio. También recordarán ustedes que durante el ataque del Dr. Smith,
Este sujeto extraño que lo había atacado le dijo una frase que era «Bienvenido al corredor de la muerte». Es por eso que Workman pasó a ser uno de los sospechosos en el caso del ataque a Smith. Entonces, cuando él estaba preso, lo interrogaron acerca del ataque al Dr. Smith y lo que él respondió fue: es al Dr. Smith a quien debe estar investigando. Al indagar sobre Workman para saber si desde prisión pudo haber dirigido el ataque o si algún familiar lo pudo haber hecho desde afuera, se determinó que no, y Philip Workman fue retirado de la lista de sospechosos. Como parte de la investigación también se analizaron las cartas amenazantes dirigidas al Dr. Smith en 2001 y 2002. Estas tenían extrañas y peculiares referencias religiosas. Por ejemplo, decían: las malvadas acciones de Smith en la tierra deben terminar, y Dios nos está llamando a actuar. Estas cartas fueron enviadas al fiscal de distrito de Memphis, Bill Gibbons, al reportero local Lawrence Book y al abogado de Workman, Robert Hutton. Junto a un cóctel Molotov encontrado en 2002 afuera de la morgue donde trabajaba Smith, una carta decía: acero en las manos del Rey de los Reyes. Al otro lado del dispositivo estaban inscritos las letras JMJ, que significan Jesús, María y José. Las letras de la carta no estaban escritas a mano, habían sido recortadas de periódicos y revistas y pegadas al mejor estilo hollywoodense. Pero para algunos investigadores se empezaron a hacer evidentes algunas inconsistencias, no solo en el ataque como tal, sino en el relato del Dr. Smith. Para empezar, la paramédica Kelly Moore, quien atendió al Dr. Smith esa madrugada, dijo que al retirarle el alambre de púas notó algo extraño. No había sangre. Tampoco había heridas graves. A pesar de ser envuelto con el alambre en los tobillos y muñecas, no había nada grave. En la escena donde había sido encontrado Smith, se le retiró el alambre de los tobillos y las muñecas, pero él mismo pidió que el alambre del rostro le sea quitado en un hospital. Su ropa tampoco tenía rasgaduras. Algo aquí no cuadraba. La exhaustiva investigación duró 15 meses y hubo más de 100 pistas, pero no había rastro alguno del sospechoso. Es entonces cuando se llama a Smith nuevamente a declarar. Él mantenía sus sospechas sobre Philip Workman, quien dentro de prisión se había convertido a la religión de manera vehemente. Como los mensajes en las cartas tenían un alto contenido religioso, para Smith no cabía lugar a duda que fue Workman el atacante, pero esta vez algo levantó las sospechas porque hubo inconsistencias en su nueva declaración. Ustedes recordarán cómo había relatado el Dr. Smith el ataque. Ahora recordaba haber sido atado primero por las muñecas, no por los tobillos. Otra cuestión que generó dudas fue que el Dr. Smith había sido una vez un cirujano de combate, con las reservas de la Marina, e incluso había servido con los Marines en la guerra del Golfo Pérsico. Resultaba muy extraño que no haya intentado defenderse, ya que siempre contó historias de sus hazañas de misiones militares. Otra cosa que notaron fue que pese a que Smith sabía que tenía el artefacto en el cuello, no dudó en pedirle al policía Scott que se acercara para ayudarlo, haciéndole romper el protocolo de seguridad que se debía seguir en este tipo de emergencias, utilizando la cercanía que tenían por ser amigos. En cuanto al análisis del líquido que se había arrojado en el rostro de Smith, querían saber por qué él no tenía quemaduras profundas en el rostro ni en sus ojos, más bien parecía tener quemaduras de sol. Se pudo determinar que el líquido era hidróxido de sodio, ya que se encontró una botella con restos de la sustancia en la escena. Pero la sustancia estaba bastante diluida, solo tenía el 12% de la misma. Además, analizaron la bata que el doctor llevaba ese día. La misma no tenía restos de la sustancia.
Si ésta hubiese sido arrojada como él relató, hubieran encontrado rastros de la misma. Además, se pudo constatar que al día siguiente Smith había regresado a trabajar de manera normal, pese a saber que el lugar era una escena del crimen. También se le había solicitado su auto para analizarlo a fondo, pero se negó. Esta serie de datos hicieron que los agentes federales se formen la opinión que Smith no estaba diciendo la verdad. Entonces, en este punto, los investigadores no sabían si Smith era una víctima o un mentiroso. En febrero de 2004, a Smith se le acusa por mentir a las autoridades y también por portar este artefacto que tenía con él. Entonces se le pide abandonar su cargo como médico forense. Entre la serie de evidencias que yo les he comentado que les hicieron dudar a las autoridades, una de las principales fue que ellos pensaban que él mismo se había arrojado líquido a la cara, ya que sus ojos habían sido de una manera bastante cuidados de que el líquido ingrese en ellos. Pero ahora surgían un sinnúmero de preguntas. La principal era por qué él se autoinfligiría este daño. Además, debemos recordar que el aparato que él tenía esa madrugada era real, es decir, que sí puso en un riesgo real su propia vida. Durante el juicio, el psiquiatra Park Dietz realizó un informe con el cual quería explicar qué es lo que le había sucedido al Dr. Smith. En este indicaba que todas sus acciones fueron fruto del trastorno de personalidad facticio. Este trastorno tiene por objetivo llamar la atención de espectadores. La forma más común es el síndrome de Munchausen, cuando una persona realmente se enferma. El psiquiatra Dietz aseguró que en el caso del Dr. Smith se trataba de una victimización facticida, en la cual algunos individuos fingen o crean un delito aparentemente legítimo. El objetivo es manipular al sistema de justicia penal al servicio de las necesidades psicológicas. Debido a que la condición es crónica, la mayoría de las personas que lo hacen tienen un historial de otros intentos de fraude. También se le atribuyó este trastorno debido a un historial previo de mentiras en su vida, además que estaba perdiendo el control de la oficina de médico forense. También se le habían constatado repetidas infidelidades matrimoniales y el escándalo sucedido en el caso Gorman. Si Smith era encontrado culpable, se enfrentaba a 20 años de prisión. Y finalmente 12 jurados no pudieron ponerse de acuerdo sobre su culpabilidad. Solo 3 de estos pensaban que Smith era culpable, y es de este modo que este juicio es declarado nulo, pero no se inició un nuevo juicio, y de este modo el Dr. Smith es exculpado de cualquier cargo. Ahora, en cuanto a qué fue lo que realmente sucedió esa madrugada, como yo les había comentado al inicio del video, existen opiniones bastante divididas en cuanto a lo que sucedió o a lo que la gente cree que pasó. Yo investigué en alguna fuente si existía información, si requisaron la casa de Smith o investigaron sobre la elaboración del artefacto. Yo supongo que sí sucedió así, pero no encontré nada al respecto y creo que ahí puede estar una de las claves. En cuanto a la alegación que hacen algunas personas de que no puede ser que alguien se autosabotee o se autoinfrinja este tipo de ataques, no estoy de acuerdo, pues existe un abanico demasiado amplio de casos a lo largo de la historia de ataques muchísimo peores y más graves que las personas se han hecho hacia sí mismas de manera falsa. Por otro lado, algunos de ustedes estarán preguntando cómo es posible que él mismo se haya atado con alambre de púas las manos, los pies, la cara, echarse este líquido y además atarse a la reja en esa posición tan incómoda. Pues tengo que contarles que sí se recreó esta escena y el sujeto, el voluntario que se prestó para hacer esto, lo pudo lograr sin problema. Por otro lado, yo también creo que Smith sí estuvo bajo una presión bastante fuerte por el caso de Philip Gorman y pienso que esto sí le pudo haber afectado en su
parte psicológica y en su desempeño laboral. Varios compañeros de la oficina forense comentaron que él realizó muchos cambios dentro del trabajo que sí les afectó y no le veían con mucho aprecio, por lo que tal vez algo en el sentido de llamar la atención o tal vez ponerse un poco como víctima sí le venía bien al doctor Smith. Sus compañeros también hablaron muy bien de él en cuanto a la parte profesional. De eso no cabía lugar a duda que era un excelente médico forense. Es por eso que también vamos a analizar algunos de los puntos que podrían haber hecho pensar que sí hubo un atacante esa madrugada. El psiquiatra Park Dietz, quien determinó el trastorno de Smith, ni siquiera lo había examinado, ya que la defensa de Smith no se lo permitió. Este psiquiatra es muy famoso por su participación y aporte profesional en casos de muy alto perfil, como Jared Lee Lohner, Joel Rifkin, Arthur Shawcross, Jeffrey Dahmer, Ted Kaczynski, Richard Kuklinski, William Bonin. Pero un caso en especial que dejó en tela de duda su reputación como psiquiatra fue el caso de Andrea Yates, una madre que ahogó a sus 5 hijos en la bañera. Durante el juicio, el Dr. Dietz dijo que Yates ahogó a los niños después de ver un crimen similar en el programa de televisión La Ley y el Orden. Sin embargo, tal episodio no existió. Este falso testimonio del psiquiatra hizo que la Corte Suprema de Texas anulara la condena de Andrea Yates en enero, y esto también hizo que el Dr. Dietz sea separado como experto en el caso de Marcus Wesson. Este caso ya lo desarrollé aquí en el canal para que lo pasen a ver. Esta terrible publicidad negativa para el psiquiatra hizo que otros expertos analicen si el diagnóstico de trastorno facticio de personalidad dado al Dr. Smith era correcto. Se habló de que quien padece este trastorno tendría un historial de numerosos episodios o eventos a lo largo de los años. Además, un historial previo de heridas autoinfligidas intencionalmente. Se pensó también que debido a la alta reputación de Smith, no le sería fácil haberla botado por el caño e inclusive arriesgar perder su trabajo. Pero ahora es su momento de opinar. ¿Qué creen ustedes que sucedió realmente en este caso? Como datos finales les diré que los ataques hacia el Dr. Smith cesaron luego de este escándalo, y el Dr. Smith se ha llevado la verdad con él a su tumba en el año 2019.